Los pastores fueron corriendo hacia Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores. María, por su parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían oído y visto conforme a lo que se les había dicho. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor. Dios, hermanos, qué alegría poder compartir con ustedes la Santa Eucaristía en este primer día del año. Y más alegría aún nos debe causar el hecho de que el año empieza de la mano de la Santísima Virgen María. Recordemos que la Iglesia tiene 4 dogmas en honor a nuestra Madre Santa. Si los tomamos en el orden del tiempo litúrgico, tengamos presente que nuestro tiempo litúrgico empieza ¿con el qué? Con el Adviento. Y en el tiempo de Adviento celebramos el primer dogma, que es el de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Y luego continuamos en nuestro peregrinar y el 1 de enero, hoy, como lo estamos haciendo, celebramos el segundo dogma. No significa que este sea el orden de proclamación, pero vamos a tomarlo en el orden como aparece en la liturgia. Y este segundo dogma es precisamente María, Madre de Dios. Y tengamos presente que no es un invento nuestro. Acordémonos de las palabras de Isabel cuando va María a visitarla, que precisamente le dice eso: ¿de cuándo a mí? ¿Que quién? Que la madre de mi Señor venga a visitarme, ¿cierto? Entonces tengamos presente que estas palabras no son inventadas por los curas, que la misma palabra de Dios nos transmite esta verdad de fe con respecto a que la Santísima Virgen María es Madre de Dios, del Verbo hecho carne. Y luego, el 25 de marzo, nosotros celebramos la visitación del ángel o el anuncio del ángel a la Virgen María, que nos coincide entonces con ese momento propiamente de la encarnación y donde nosotros decimos que la Virgen es siempre virgen, siempre virgen, virgen. Antes de su concepción, estamos en la casa de los papás de la Virgen María y nos recuerda que ese dogma está unido a que ella fue preservada de toda mancha, de toda huella, que va muy de la mano con la Inmaculada Concepción, desde ese momento de la concepción. Pero ahora, el 25 de marzo, nosotros proclamamos y decimos que en esa concepción ya de Cristo como tal, la Santísima Virgen María es virgen antes del parto, durante el parto, después del parto. Y continuamos y nos encontramos en el 15 de agosto, que ese día celebramos nosotros la Asunción de la Santísima Virgen María al cielo, que también, preservada de la muerte, fue llevada por Cristo, no por ella misma, a los cielos. Y con ese panorama general, yo los invito a que tengamos muy presente en nuestra vida de fe la intercesión amorosa de la Santísima Virgen María. Y quiero ponerles un ejemplo que a mí personalmente me llama mucho la atención, porque la Virgen María no le roba la gloria a su Hijo Jesucristo en ningún momento. Es más, ¿saben una cosa? Lo dice San Agustín, que la Virgen María es más grande por el hecho de ser discípula de su Hijo que incluso por ser madre. Y tengamos presente que el hecho de ser discípulos significa entonces ponernos en esa experiencia de imitar la vida de aquel a quien seguimos. Y esta madre, yo la tengo muy presente durante todo mi camino, porque como ella no se roba nada de su Hijo, ni mucho menos de Dios, sino que todo lo remite a Él, acordémonos del Evangelio de San Juan, hagan lo que Él les diga. La Virgen María nunca dice, imítenme a mí.
yo soy la más importante, yo soy la que los voy a salvar. No, ella es intercesora, intercesora. Y yo sé que con este ejemplo que les voy a poner quedan las cosas muy claras. Supongamos que todos aquí somos expertos en arte, ¿listo? Y hay una exposición de arte. Y obviamente el autor tiene una obra que quiere muchísimo. Y esa obra está en el centro de la galería de arte, está iluminada. Y como todos nosotros somos expertos en arte, llegamos y obviamente decimos, ¡qué trazos! ¡Qué cosa tan hermosa! Mira todo lo que esta obra transmite. Y somos capaces incluso de comprender hasta los sentimientos de la persona que lo pintó. Y entonces, en medio de toda esta obra maravillosa que nosotros estamos admirando, curiosamente la obra toma vida y dice, no me he hecho a mí misma. Yo tengo un creador, yo tengo un autor. Refinamos eso mismo a la Santísima Virgen María. Y es más, por la experiencia de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, refiramos también esa expresión a nosotros mismos. Y nos daremos cuenta que entonces no es posible el ateísmo y que tampoco es posible vivir alejados de Dios porque hemos salido de las manos de un creador. Así como estas sillas en las que ustedes se encuentran en este momento medianamente cómodos sentados, tiene una persona que las ha hecho. Nosotros, igual que la Santísima Virgen María, también tenemos un autor. Y un autor que nos ama profundamente. Y que nos muestra a nosotros que su obra maravillosa, así como lo hizo en la Santísima Virgen María, también lo puede hacer en cada uno de nosotros. Y viene un segundo momento de nuestra meditación para no alargarme. Mis queridos hermanos, unido a esta obra que Dios ha hecho en nuestras vidas, sintámonos en todo momento como signo de bendición de Dios. Se dieron cuenta que la palabra que más se repitió hoy en la primera lectura y en el Salmo fue bendecir, ¿cierto? De hecho, Moisés le dice al pueblo que cuando ellos vayan a bendecir, y ahorita lo vamos a decir al final nuevamente porque esa va a ser la bendición, cuando ellos vayan a bendecir, lo hagan de la siguiente manera: el Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Bendecir significa decir bien, desearle bien a alguien. Y quien bendice es porque se siente bendecido y signo de bendición. No lo olviden. Y nosotros somos eso. Nosotros somos eso. Ahora la pregunta para cada uno de ustedes y que yo también me hago: ¿somos signo de esa bendición para los demás? ¿Somos signo de bendición, Luis, para Sonia, Sonia para Luis, para los hijos? Nuestros padres son signo de bendición para nuestros vecinos, para las personas que nos rodean. O por el contrario, las personas pueden decir: este vecino que yo tengo, qué maldición vivir al lado. ¿Qué somos en razón de la obra de Dios? Ese cuadro maravilloso, esas pinceladas perfectas de Dios, que no se equivoca, que no se equivoca, que en su gran amor quiere que nosotros seamos entonces también para los otros ese signo de su presencia, siendo bendición, siendo bendición. Y no sé si se dieron cuenta que en esa primera lectura dice: así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel. ¿Y qué pasa? Y yo los bendeciré. Es decir, cuando tú bendices, esa bendición, ¿qué sucede? Retorna. Porque es que Dios quiere que nosotros bendigamos. Y aquí les hago una invitación muy especial. Papás, así los hijos se hayan ido de la casa, así digan que no creen, así digan que se han alejado de la fe, bendíganlos. Bendíganlos. Por la mañana levántense y lo primero que hagan, levanten esa mano también y digan: Señor, allí donde está mi hijo, yo lo bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Yo le deseo el bien. Esposos, cuando salgan de sus casas, bendíganse, porque el uno para el otro son también una bendición. ¿Por qué vienen ustedes a pedir la bendición del sacerdote cuando termina la misa, después de que ya la hemos dado de modo general? Porque quieren experimentar la cercanía y la bendición de Dios, no del cura,
Nosotros somos solamente instrumentos, pero Él nos ha dicho, bendigamos, bendigamos. Y qué interesante que esto se nos convierta toda una experiencia cotidiana. A mí, se los digo de corazón, mi mamá siempre que hablamos, lo último que siempre hace cuando nos despedimos es: mijito, que Dios te bendiga en el nombre del Padre. Mis hermanos hablamos también y me dicen: Germancito, déme la bendición. Claro, de una, ¿cierto? Y ustedes se darán cuenta aquí que voy a compartir con ustedes que cuando algunas personas se acercan con sus niños, yo le pido la bendición a esos niños. Y tampoco tengo inconveniente en pedirle la bendición a un papá o a una mamá, porque todos somos signo de bendición. Y también los hijos bendigan a sus papás, bendigan a sus papás. Los niños que están por aquí más pequeños, los jóvenes, no perdamos ese hábito de desearle bien al otro, porque al desear ese bien, otra vez se los digo, retorna a nosotros. Y esa bendición, mire, es signo de protección, de luz. Que el Señor ilumine su rostro sobre ti, que te conceda su favor. Es decir, todo lo bueno te lo deseamos a través de esta bendición. Así que, mis queridos hermanos, yo los invito, recordemos, tenemos una madre que nos acompaña, que nos guía. Ella es obra perfecta del amor de Dios por su docilidad. Pero nosotros también lo somos, también lo somos. Nosotros no somos una basurita, no somos una basurita, somos signo de la bendición de Dios. Y sintámonos así, aunque hayamos cometido muchos errores, aunque de diversas maneras fallamos, no olvides, el amor de Dios no cambia, el amor de Dios no se muda, el amor de Dios permanece. No tengas miedo, no tengamos miedo de acercarnos a Él, que Él lo único que espera es que así como la Virgen María, nosotros también nos dejemos transformar por su amor. Que así sea.